Nuestro Dios es eterno, desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas las montañas, tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Salmos 92. El retrato bíblico de Dios eterno siempre ha cautivado mis pensamientos. Tal vez se debe a que, como afirma la misma Biblia, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, aún sin que alcancemos a comprender bien esto. Eclesiastés 3:11. Siendo adolescente en mi iglesia, a mi mejor amigo y a mí nos gustaba mucho preguntarle a su papá cómo era eso de la eternidad, y él, para explicárnoslo, nos ponía esta ilustración. Imagínense que el globo terráqueo fuera completamente de hierro macizo y que un pajarito carpintero se acercara cada 1000 años hasta ese globo para limpiar su piquito, pasándolo 2 veces sobre ese círculo de hierro. Cuando el pajarito termine de gastar el globo, entonces comienza la eternidad. A mí me encantaba oír esa ilustración, y mi mejor amigo y yo nos poníamos a pensar cuánto íbamos a gozar en el cielo por la eternidad. Incluso llegamos a decir, ojalá que al pajarito se le olvide unas cuantas veces venir a limpiar su piquito aquí. Lo que quiero decir con esto es que, aunque hablamos de la eternidad, en realidad no podemos entenderla, por muy buenas que sean las ilustraciones que usemos para intentarlo. La eternidad es algo que nos atrae, pero al mismo tiempo nos sobrecoge y abruma. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos finitos, temporales, así que no tenemos experiencia alguna con la eternidad. Entre nosotros, si alguien vive 80 o 90 años, ya consideramos que ha vivido mucho. Pero, ¿qué es eso comparado con la eternidad? Consideremos las pirámides de Egipto, una de las maravillas del mundo, porque tiene más de 3000 años de existencia. Pero, ¿qué es eso comparado con un pajarito que se acerca a la tierra una vez cada 1000 años? El Salmos 90, escrito por Moisés, nos recuerda que nuestro Dios es el único que habita en la eternidad. Él no tiene comienzo, porque existe desde antes de que la tierra fuera creada. Él es antes que las montañas, el mar, el aire, el agua. Y no tiene fin, es hasta siempre. Frente a este hecho tan maravilloso e incomprensible para la mente finita, ¿no te parecería absurdo que nos dedicáramos a pensar y a vivir para las cosas de este mundo, poniendo en riesgo la posibilidad de vivir por la eternidad? Aun si el mal diera felicidad, lo cual es imposible, ¿tendría sentido cambiarlo por la felicidad que Dios nos ofrece por la eternidad? Que Dios nos ayude a vivir con la eternidad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nuestro Dios es eterno, desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas las montañas, tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Salmos 92. El retrato bíblico de Dios eterno siempre ha cautivado mis pensamientos. Tal vez se debe a que, como afirma la misma Biblia, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, aún sin que alcancemos a comprender bien esto. Eclesiastés 3:11. Siendo adolescente en mi iglesia, a mi mejor amigo y a mí nos gustaba mucho preguntarle a su papá cómo era eso de la eternidad, y él, para explicárnoslo, nos ponía esta ilustración. Imagínense que el globo terráqueo fuera completamente de hierro macizo y que un pajarito carpintero se acercara cada 1000 años hasta ese globo para limpiar su piquito, pasándolo 2 veces sobre ese círculo de hierro. Cuando el pajarito termine de gastar el globo, entonces comienza la eternidad. A mí me encantaba oír esa ilustración, y mi mejor amigo y yo nos poníamos a pensar cuánto íbamos a gozar en el cielo por la eternidad. Incluso llegamos a decir, ojalá que al pajarito se le olvide unas cuantas veces venir a limpiar su piquito aquí. Lo que quiero decir con esto es que, aunque hablamos de la eternidad, en realidad no podemos entenderla, por muy buenas que sean las ilustraciones que usemos para intentarlo. La eternidad es algo que nos atrae, pero al mismo tiempo nos sobrecoge y abruma. ¿Por qué?
porque los seres humanos somos finitos, temporales, así que no tenemos experiencia alguna con la eternidad. Entre nosotros, si alguien vive 80 o 90 años, ya consideramos que ha vivido mucho, pero ¿qué es eso comparado con la eternidad? Consideremos las pirámides de Egipto, una de las maravillas del mundo, porque tiene más de 3000 años de existencia. Pero, ¿qué es eso comparado con un pajarito que se acerca a la tierra una vez cada 1000 años? El Salmos 90, escrito por Moisés, nos recuerda que nuestro Dios es el único que habita en la eternidad. Él no tiene comienzo, porque existe desde antes de que la tierra fuera creada. Él es antes que las montañas, el mar, el aire, el agua. Y no tiene fin, es hasta siempre. Frente a este hecho tan maravilloso e incomprensible para la mente finita, ¿no te parecería absurdo que nos dedicáramos a pensar y a vivir para las cosas de este mundo, poniendo en riesgo la posibilidad de vivir por la eternidad? Aun si el mal diera felicidad, lo cual es imposible, ¿tendría sentido cambiarlo por la felicidad que Dios nos ofrece por la eternidad? Que Dios nos ayude a vivir con la eternidad en nuestras mentes y en nuestros corazones.